Buena gente cavernícolas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a los nuevos lanzamientos que han tenido lugar en Navidad, como es habitual en la CN de PlayStation 4. Items Flow ya se encuentra disponible para todo el mundo, cosa que yo enseñé ya en un vídeo anterior, lo enseñé un poco por encima. Y bueno, sería un Game Manager, como una especie de multiman, como le quieras llamar, es fantástico. Otra cosilla que se ha publicado ha sido la nueva versión de Gold Gen 2.3, que yo ya lo estoy utilizando, lo tendréis seguramente en vuestros hosts habituales. Ya lo habrán actualizado y bueno, las opciones nuevas son guays, como Plugin Settings, que ahora os enseñaré cómo funciona. Cosa que tengo un vídeo subido en mi canal que todavía no he publicado, el cual os enseño cómo mejorar el rendimiento de los juegos, habilitando los 60 FPS, haciéndolo con un solo archivo. En este caso aquí se ha puesto esto nuevo y la configuración es mucho mejor. Lo veréis cómo funciona en este vídeo. Y bueno, yo os recomiendo aquí porque si utilizáis esto y lo queréis hacer en según qué juegos, a veces es muy bueno pues saber qué Title ID, ¿no? Qué juego tenemos instalado, si una versión europea, yo qué sé. A veces necesitáis saber el Title ID. Y bueno, desde Gold Gen en Chat Settings lo podéis habilitar desde aquí, ¿vale? Ponéis Only Title ID. Y podréis ver, yo qué sé, qué juego es exactamente, qué versión, qué región, ¿vale? Si luego no lo queréis poner, lo quitáis y ya está. Y también se han publicado los parches de Illusion. Oficialmente, ¿vale? Oficialmente. Así que bueno, antes de empezar a tocar nada, os enseño un momento la noticia oficial de Item Mods, el cual ya ha anunciado que se puede descargar la Store esta... Bueno, Store no es una Store, esto es un Game Manager. Y clicáis aquí y bueno, os lleva a este link y aquí en el botón verde le podéis dar a descargar. Yo lo estoy ayudando a traducir esta herramienta, ¿vale? Así que la tendréis en español, pero quizá con fallos. Así que bueno, sed pacientes, que cuando tenga tiempo lo terminaré y estará completamente en español sin fallos, ¿vale? Aquí tenéis el repositorio de Gold Gen de Sistro, el cual, como veis, hace 9 horas ha publicado pues la versión 2.3 oficialmente. Como novedades, pues se han añadido los plugins de Illusion. Y esto que me encanta, que se ha añadido un instalador de paquetes interno, el cual probaremos ahora mismo con mucho gusto. Y nada, lo de FPS Counter ya lo sabíamos, Skylines lo sabíamos, etc. Y aquí tenéis el repositorio. Bueno, tenéis que clicar aquí en plugins y os llevará aquí si queréis hacer uso de esto. Yo lo recomiendo 100%, ya que es una pasada. Y descargáis aquí esto de aquí que pone Download Plugins, esto de aquí, ¿vale? O vais abajo del todo, no lo veréis, pero bueno, pone Gold Plugins 1.155, lo descargáis. Y yo os he puesto esto ya en un archivo .ini que necesitáis, os lo he puesto ya como en español, más o menos, para que lo entendáis. En la consola lo primero que os recomiendo es que ejecutéis Gold Gen y en Server Settings habilitéis Enable FTP Sub. Así tendréis la IP para conectaros en vuestra computadora. Aquí, como veis, tengo yo la Store de Item Mods. Ok, tengo aquí la carpeta de plugins que me he descargado y esto es lo que yo os he hecho, os he preparado. Simplemente clic derecho, editar con Notepad. Vale, y aquí veis pues lo que os he puesto. Cargar plugins para cualquier título. Eso sería un default que, bueno, se ejecuta el plugin Game Patch por si arrancamos cualquier juego. Pues si queremos usar parches a través de Gold Gen Chats Manager de Bucanero o a través de Items Flow, va a saltar esto. Ahora, si solo lo queréis para juegos en específico, como por ejemplo aquí solo sería para Playroom, cambiáis aquí el ID, el Title ID para vuestro juego que queráis hacer y aquí añadís los plugins. En este caso yo añadiría este de aquí, por ejemplo, también lo añadiría aquí. O quitaría estos dos si no sabéis lo que es, porque aquí ha dejado los plugins, ha dejado estos de aquí. El que nos interesa a nosotros es el Game Patch, ¿vale? Que la cosa quedaría pues así. Y nada, simplemente hacemos conexión por FTP en este caso. ¿Vale? Aquí ponéis la IP, el puerto que os ha indicado ahí. Yo lo tengo por aquí guardado de antes. Y nos iremos a la carpeta Data, a la carpeta Gold Gen. Y como veis, yo ya tengo añadido aquí los plugins INI. Lo pasáis aquí dentro. Y la carpeta de plugins la pasáis aquí dentro. Dentro de Gold Gen. Como veis, la carpeta de plugins. Y el archivo de config.ini. Y además ahora en Data, ¿vale? Si nos vamos para atrás en Data, ahora podemos crear aquí una carpeta, chavales, llamada
PKG, ¿ok? Y podemos poner los PKGs aquí dentro y deberían de aparecernos en la consola, fijaros, ¿vale? Si nos vamos a la consola ahora mismo, ¿vale? Y yo me voy a Debug Set, no tengo ningún USB pinchado en la consola, ¿eh? Debug Settings, PKG Installer, Zasca. Como veis, tengo el paquete que acabo de poner por FTP en la carpeta Data y en PKG. Así que bueno, podemos instalar los paquetes, pero luego creo que para ahorrar espacio, ¿no? Tienes que borrar el PKG de la carpeta Data. Desconozco si se borra automáticamente, creo que no, pero bueno, os fijáis y si no se borraran, pues los tenéis que borrar, ya que si no os estaríais ocupando doble espacio, ¿verdad? Y nada, os enseño ahora cómo funciona el tema de los plugins, que la cosa es sumamente sencilla. Por ejemplo, fijaros, por cierto, la aplicación de Items Flow ya ha sido publicada, la podéis descargar, la podéis instalar. Yo la tengo ya instalada, obviamente, ya que estoy trabajando con ella, pues traduciéndola. Y nada, os enseño un poquito por encima cómo funciona. Por ejemplo, vamos a hacerlo de un juego que pesa poco, que es rápido, que sería el PT, el Playable Tracer. Entramos aquí y aquí tenéis varias opciones, una de ellas de las de los parches, vamos a utilizarlo. Muy importante, antes de utilizar esto tenéis que marcar aquí arriba, ¿vale? En GoldGen, en Plugin Settings, tenéis que marcar esto, ¿eh? ¿Ok? Lo marcáis y aquí en parches lo seleccionáis. Como veis, el parche no está activado. Parche activado false. Si yo lo activo, bueno, para que veáis este juego, antes de hacer nada, ¿vale? Si lo ejecuto, vais a ver que está a 30 FPS. Fijaros, ¿vale? Como veis, está limitado a 30 FPS. El contador de FPS, para quien me pregunte, está también en las opciones de GoldGen. Overlay Settings, pues enable los FPS counter, ¿vale? Como veis, 30 FPS. ¿Vale? Si cerramos el juego, entramos aquí a Items Flow, por ejemplo, y aquí, en este hay varios parches, ¿vale? En este, por ejemplo, de 60 FPS, lo activamos, ¿vale? Salimos de aquí, ejecutamos el juego, vais a ver que saltará una notificación, que se han habilitado algunos parches, y bueno, y va a subir, como veis, ¡pam! Ya hemos desbloqueado el rendimiento de los juegos, haciendo un clic y pasando pues esos archivos en la carpeta de GoldGen. Easy, ¿verdad? Ahí tenéis los 60 cuadracos todo el rato. Está bien porque así deslimitas algunas cosas. En cinemáticas, pues la verdad que mejora. Y en algunos juegos, pues le da un empujón extra que te cagas. En cinemáticas o en juegos tipo shooter va súper mega más fluido. Así que es una cosita espectacular. Así que nada, una vez cuando habéis terminado, así que nada, lo digo muchísimo esto, de así que nada. Ahora lo que podemos hacer es desactivarlo, si queréis, entramos aquí y lo desactivamos. ¿Ok? En el otro vídeo que he grabado, que lo veréis mañana supongo, lo veréis también cómo lo hago desde la aplicación de Bucanero, GoldGen Cheats Manager, que también es espectacular. Aquí tenemos algunas cosas por hacer, por ejemplo aquí en dumpear, ¿vale? Si le damos a la X, todo... o sea, si aquí se dumpearía todo, lo que sería el juego base, si tuviera DLC, si tuviera update, o sea, todo. Aquí, juego base, o sea, solo el juego, sin actualizaciones y sin DLC, sin nada. Aquí solamente la actualización. Aquí el remaster, si tuviera algo instalado. Los DLC solamente. O backup fake PKG. Si yo le doy aquí, fijaros, ¡pam! Obviamente, llegados a este punto, tenéis que tener un pendrive. Lo habéis visto, ¿no? Que pone que no se ha detectado ningún. Tenéis que tener un pendrive pinchado en la consola. Lo conecto, pero ya. ¿Vale? Le damos. Y como veis, le damos ahora y va a hacer un backup. ¿Qué significa esto? Esto es sumamente útil si luego, por ejemplo, tú un juego que tengas instalado lo quieres convertir a PKG y borrarlo de la consola. Luego tendrás el PKG en el USB, por si quieres luego volver a reinstalarlo. La verdad que es fantástico. Imaginaros que yo tengo, yo qué sé, algunos cheats o he modificado el juego, yo qué sé, cualquier cosa, y luego lo he corrompido, pues luego tienes el PKG para volverlo a instalar. O, todavía una cosa más fácil, si yo le quiero compartir a un amigo un juego que tengo instalado en la consola, por ejemplo este ahora mismo, si yo lo quiero compartir a Tomás, pues hago este PKG y me lo quedaré en el USB.
Y luego pues lo subo a internet o cualquier cosa y bueno, sería una forma de convertir juegos que tengas instalados a PKG de una forma súper mega fácil. Y súper mega sencilla. Como veis, fake PKG copiado con éxito. Así que si yo saliera de aquí, me cargara este juego, que es lo que voy a hacer, me lo cargo, ¿vale? Ya no existe. Si me voy aquí a Golgen, me voy a Debug Setting, me voy a PKG Installer, como veis, tengo aquí el juego, chavales. Simplemente le doy y volveré a tener el Playable Tracer. La verdad que es una forma bastante sencilla de poder, pues, hacer una copia de seguridad de tu fake PKG completo. Ya sea completo, me refiero completo. Todo lo que tenga, si tiene actualización DLC, se va a hacer completo. Y la verdad que está bastante bien. Una vez termine, pues, nada, tenemos el juego de vuelta. La verdad que esta aplicación es fantástica, ¿eh? Items Flow, la verdad que me gusta mucho porque me recuerda a Multiman, una especie de Irisman, no sé, en tema de ajustes para juegos y tal. La verdad que es fantástico. Ahí lo tengo de vuelta, ¿vale? Y nada, la aplicación tiene un montón de cosas, ¿eh? Si queremos lanzarlo de dumpeo, ya habéis visto. Si queremos desinstalar el juego, opciones de save data, ¿no? Para hacer un backup de todos los save datas que tengamos de este juego. No sé, fijaros, borrar los save datas, añadir parches, que sea visible, ¿no? En el menú, cambiar el icono. Esto lo veo un poco chorrada, ¿no? Porque el icono realmente están bien los que vienen por defecto. Pero bueno, si queréis cambiar el icono, cambiarle el nombre del juego, mover al USB, ¿vale? Esto significa que se moverá todo el juego al USB y luego lo podrás volver a restaurar desde el USB. Desconozco si esta opción de mover al USB lo sigues ejecutando luego desde el USB o no. Lo podéis probar. Puede que sí, que lo muevas al USB y arranquen desde el USB, ¿vale? Y luego para restaurarlo otra vez dentro. Y nada, si le dais también para atrás, en ajustes, opciones, pues hay ajustes más importantes como especificar tú la ruta del dump. En este caso por defecto viene puesto en el USB, pero lo podéis cambiar y ponerlo en el disco duro interno de la consola. Ahí como queráis. Comprobar actualizaciones de Items Flow, en fin, cambiar de fuentes, instalador de temas. Tenéis que poner el tema en la raíz del USB en formato .zip. Temas que ellos van a proporcionar o sea, temas para Items Flow. Por ejemplo, si le doy yo aquí, tengo, como veis en mi USB, vamos al lado derecho, y aquí, tm.zip. Si le doy, veis, tema instalado y aplicado. Obviamente, para que se visualice, se va a reiniciar la consola, como veis, de forma automática. O sea, la consola no, la aplicación, ojo. Y vais a ver que el tema es guapísimo, fijaros, es un tema espectacular. Y así con muchos ajustes más, ¿vale? Tiene más ajustes. Instalador de PKGs, también te lleva directamente a instalar paquetes. Control de energía. Ruta MP3 de fondo. Aquí podéis poner en vuestro USB una carpeta llamada música, por ejemplo. Y desde aquí pues seleccionar las canciones para que vayan sonando de fondo. En fin, y 4 cosillas que podéis estar pues toqueteando. Es bastante intuitivo. Y nada, esto es toda la información que os quería transmitir hoy, gente. En el próximo vídeo que veréis os enseño pues cómo añadir estos parches de 60 FPS utilizando esta aplicación de Golgen Chat Manager, que para mí es una de las mejores aplicaciones que hay, ya que aquí no necesitas saber el title ID del juego, en este caso que tengas instalado. Además, cuando lo arrancáis detecta si tiene nuevas actualizaciones, le decimos que sí, ya que se está actualizando a menudo y es fantástica, esta aplicación es fantástica. Aquí lo que puedes hacer son añadir los trucos, aquí son, o sea, es de trucos esta aplicación y de parches ahora mismo, ¿vale? Que esto es nuevo. Aquí en parches, si le damos aquí, aparecen ya 226 juegos los cuales Illusion le ha metido parches. Y me diréis, ¿cómo puedo saber yo si mi juego está aquí? Simplemente le das al triángulo y os aparecerán los juegos compatibles que tenéis vosotros instalados, ya que tiene que ser el mismo title ID y con la misma actualización. En este caso yo tengo dos. ¿Vale? Si por ejemplo quisiera añadir parches del Ring, le daría aquí. Y aquí, como veis, pues habilitaríamos ya los parches. Le daríamos, aparecería una notificación de activado, fijaros. Se ha activado.
¿ok? Si salgo de aquí y ejecuto lo que sería el del Ring, pues debería de salir una notificación que hemos añadido parches a este videojuego. Y la verdad que todo es bastante intuitivo. Ahí estáis viendo 3 parches aplicados. Ahí tenemos los 60 cuadracos ahí pues ya en marcha. Y nada, es una opción súper cool de desbloquear los juegos, de hacer que los juegos vayan muchísimo más fluidos. Yo lo recomiendo porque si jugar el del Ring a 27 FPS con alguna traba, pues si lo desbloqueas el rendimiento es brutal. Esto es la ventaja que tenemos nosotros sobre la gente que tiene consolas no pirata o sin jailbreak, que se están comiendo los juegos limitados porque las desarrolladoras pues lo han hecho limitado a 30 y algunos juegos tienen bajones de 20, 28, 30 FPS y se nota. Y si lo desbloqueas, lo deslimitas, el rendimiento es mucho mejor. Así que nada, capitanes, ya sabéis, cualquier duda ya me estáis dejando un comentario, que encantado estaré de ayudaros. Espero que os haya servido este vídeo. Repito, mañana seguramente vais a ver otro vídeo dedicado al tema de añadir estos FPS, añadir estos parches de otra forma que habéis visto aquí hoy. Yo os recomiendo esta, ya que es la mejor, ¿vale? Desde mi punto de vista, ya que viene integrado todo esto con GoldGen. Pero espero que veáis el vídeo de mañana, que también es algo interesante. Así que nada, que tengáis un buen día, déjame vuestro like si os gustó este vídeo y nos vemos en el próximo, capitanes.